Bienvenidos a la radio Nueva Sensación del Instituto San Nicolás. En esta ocasión vamos a presentarles un ciclo de podcast acerca de mujeres que hicieron historia. En esta nueva entrega de Mujeres que hicieron historias les presentamos a una figura muy importante que se destaca por su rol en la educación y la igualdad de derechos, Juana Manso. Juana Manso nació el 26 de junio de 1819 en Argentina. Fue escritora, periodista, maestra y precursora del feminismo en Argentina, Brasil y Uruguay. Escribió libros de poesía y manuales de estudio. Dirigió escuelas y fundó su propio periódico. Realizó varias traducciones de obras en diferentes idiomas y fue una pionera junto a otros autores de la novela en Latinoamérica. Durante varios años escribió los Anales de la Educación Común que había creado Domingo Faustino Sarmiento. Juana Manso nació en un hogar de clase popular de la ciudad de Buenos Aires y asistió a la escuela Montserrat que creó Rivadavia. Se destacó por su inteligencia y curiosidad, pero los métodos de enseñanza que se aplicaban por ese entonces la aburrían. Además, a pesar de que dominaba la lectura a la perfección, sacaba malas notas por no saber de memoria el alfabeto. Entonces comenzó a estudiar por su cuenta, se interesó por aprender lenguas extranjeras y música. Su padre participó de las batallas por la Revolución de 1810 y luego formó parte del gobierno unitario de Bernardino Rivadavia. Esto les trajo muchos problemas y en 1839 Juana Manso, con 20 años, junto a su familia tuvieron que exiliarse primero a la ciudad brasileña de Río de Janeiro y posteriormente a Montevideo, Uruguay, a causa de las persecuciones que su familia estaba recibiendo durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, por manifestar su oposición al mismo. Juana Manso seguía las ideas revolucionarias, independentistas, republicanas, liberales y progresistas. Apoyaba el proyecto ilustrado de educación popular, o sea, la construcción de la república mediante la educación del total de la población. Además, Manso afirmaba que la humanidad no iba para atrás y el destino final era el progreso. También deseaba abolir la esclavitud y el racismo, que incluyó luchas en contra de las prácticas frecuentes por esos años, como el intento de exterminio de la población originaria de estas tierras. Estos pensamientos libres le trajeron varios inconvenientes. Uno de ellos, el rechazo de la sociedad de su época, que no se lo perdonó, y el hecho de que ninguno de los dos cementerios de Buenos Aires existentes en el momento de su fallecimiento, el de la Recoleta y el de Chacarita, permitieron sepultar su cuerpo por haberse negado a recibir la extrema unción por parte de un sacerdote de la Iglesia Católica. Manso, además, se introdujo en aspectos de la cultura que en ese entonces la sociedad le reservaba a los hombres, como la escritura o el periodismo, ya que en esa época la tarea de la mujer era la de ama de casa y la crianza de los hijos. Inútil es decirle a los hombres sois libres si no se les enseña a hacerlo. Juana Manso usó las herramientas periodísticas como una forma de luchar contra los prejuicios de esos años, especialmente contra el género femenino. Comenzó a publicar sus primeros artículos en un periódico de Brasil entre 1852 y 1854, en donde reflexionaba sobre la esclavitud y la liberación de la mujer. Para 1854 funda el álbum de Señoritas, el cual era redactado por ella misma y exponía sus ideas de igualdad para la mujer y educación popular. Hablaba de manera directa. En estos artículos pudo afirmar con su verdadero nombre, ya que en los anteriores lo hacía con seudónimos de hombres. Al no tener un buen recibimiento por la sociedad de ese entonces, tuvo que abandonar el emprendimiento, que contó solo con 8 números. Entre el 3 de marzo y el 10 de abril de 1864 circuló la publicación La Flor del Aire. No se supo en principio quién era su director, se presumía de alguien bajo un seudónimo o de un sacerdote proveniente de España, y las investigaciones finalmente concluyeron que era Lope del Río, quien lo dirigía, secundado por la escritora Eduarda Mansilla, bajo el apodo de Daniel, y Juana Manso, haciéndolo bajo el apodo de Dolores. El papel de Manso en esta publicación se centró en las cualidades femeninas y la moda. Tuvo a su cargo una columna llamada Mujeres Ilustres de América del Sur. Esta publicación volvió a imprimirse el 16 de junio de 1864. Esta vez con la dirección de Manso y con un nuevo nombre, La Siempre Viva, y con la temática central de la protección de los derechos morales e intelectuales de la mujer.
y la moda como temática secundaria. Además, en los 4 números que tuvo esta publicación se promovía el estudio y el trabajo de la mujer, y también le dedicó espacios para la publicación de biografías de mujeres destacadas. Todo le quitáis a la mujer, todo lo que puede caber en la misión grandiosa de la inteligencia, donde toman parte la sensibilidad y la voluntad libre, pero halagáis su vanidad, le incitáis al amor al lujo, a los tocados, ciegos idolatras de su belleza, sois el incentivo funesto de la corrupción. ¿Por qué? Si no sabe lo que es su alma, ¿qué le importa venderla por un puñado de alfileres de oro? Se puede considerar a Juana Manso una feminista confesa. Quería integrar a la mujer en la educación, desde su formación y fortalecer la individualidad femenina. Convencida de que la educación era clave en la emancipación, se ocupó de promover la escolarización en general, y de manera particular, la de la mujer. Abogó por la educación popular, gratuita, metódica, mixta, científica y abierta a todas las clases sociales, y se la considera iniciadora de un movimiento de coeducación como modalidad que parte del reconocimiento de igualdades entre varones y mujeres. La docencia se reflejó en todas las tareas que a lo largo de su vida desarrolló Manso, entendiendo que una buena formación es esencial para un buen desempeño en la vida, para mantenerse saludable y para el uso de todas las facultades con las que una persona ha sido dotada. En 1841, en 2 habitaciones de su casa, Juana Manso fundó el Ateneo de las Señoritas en Montevideo. Allí instruía a las jóvenes y señoras del Uruguay en aritmética, lectura, labores, cuidado de los modelos de las damas, lecciones de moral, gramática, francés, piano, canto y dibujo. De todos los rincones llegaban a estudiar allí, y en su segunda estadía en la capital uruguaya volvió a instalar el Ateneo, en esa segunda oportunidad solicitado y financiado por el Estado uruguayo. En 1859, el escritor José Mármol la presenta a Sarmiento, por entonces jefe del Departamento de Escuelas, quien la promovería directora de la Escuela Normal Mixta número 1 en el barrio de Montserrat. Pero Sarmiento fue enviado a San Juan como interventor y ella se quedó en la capital argentina luchando contra los que se oponían a la educación mixta. En 1869, con Sarmiento como presidente de la Nación, fue nombrada como vocal del Departamento de Escuela, desde donde promovió la formación de las cooperadoras escolares, creando comisiones parroquiales para atender a los niños indigentes, consiguiéndoles ropa, alimentos y libros, y además propuso flexibilizar los planes educativos vigentes por esos años y eliminar los castigos físicos que se regían en el sistema educativo del siglo XIX, dominado por el uso del terror y la memorización como herramientas pedagógicas. 2 años después pasó a formar parte de la Comisión Nacional de las Escuelas. Y en 1871 alcanzó el cargo más alto que un educador podía lograr por ese entonces, ser miembro de la Comisión Nacional de Educación, y además la primera mujer en serlo. Fue propuesta por el entonces presidente Nicolás Avellaneda. Juana Manso murió el 24 de abril de 1875, a los 55 años, sin honores y en la pobreza. A pesar de sentirse débil y estar enferma, siguió enseñando a leer y a escribir a los niños que vivían en su humilde barrio hasta sus últimos días. Para entonces se había convertido al protestantismo y antes de morir le pidieron que renegase de su fe para poder ser enterrada en el cementerio local, pero no lo hizo y fue enterrada en el cementerio inglés con la siguiente leyenda: aquí yace una argentina que en medio de la noche y la indiferencia que envolvía a la patria prefirió ser enterrada entre extranjeros antes que profanar el santuario de su conciencia. En 1915 sus restos fueron depositados en el Panteón del Magisterio en el cementerio de la Chacarita. Esto fue Mujeres que hicieron historia por 6º año. Los esperamos la semana que viene para una nueva entrega.